Buongiorno para lovers. Ya lo he comentado en una publicación, ya lo sabéis, ya habéis visto el título. Hoy vuelve uno de los grandes temas del canal, uno de mis temas favoritos. Hoy vuelve el Cozy Crime, hoy vuelve el Whodunit, hoy vuelve el misterio. No robarías un auto. No robarías una cartera. No robarías un televisor. No me obligas a mí a hacerlo. Suscríbete para que pueda subsistir. Como digo, vuelve el Whodunit, vuelve el Cozy Crime, vuelve los misterios. Sabéis que en este tipo de series, de películas, me gustan mucho. De hecho, lo comento mucho. Y en este caso, yo creo que sí. O sea, quiero decir, yo creo que sí. En este caso es una influencia importante. Ya sabéis, si sois asiduos al canal, si veis mis vídeos, que yo hablo mucho de eso, ¿no? Me gusta mucho el Giallo, me gusta mucho el Whodunit, me gusta mucho esta serie de misterios. Y hay un punto muy... En series sí que es verdad que siempre ha habido, de alguna manera u otra, pero hay un punto muy clave en la vuelta al Whodunit, que es puñales por la espalda. Esto ya lo he comentado muchas veces, lo comento así de una manera muy rápida. Puñales por la espalda, Whodunit, clasicote, con vuelta de tuerca, que personajes estrafalarios, que funciona muy bien, se pone de moda, además es Netflix, le hace secuelas y a partir de ahí empiezan a volver a hacerse series Whodunit, series y películas Whodunit con una serie de características muy concretas. Que es Whodunit, misterio, asesinato, personajes muy estrafalarios y tonos cómicos, ¿vale? Estos son puntos importantes. A partir de ahí tenemos ciertas variaciones, vuelve Poirot al cine, maravilloso, soy súper fan del Poirot de Kenneth Branagh, sé que estoy solo, pero me da igual, increíble las tres. Vuelve, tenemos eso, ¿no? Secuelas de Puñales por la espalda, tenemos intentos de copiar la estética Whodunit en esta polaca que la puse como de lo peor del año pasado, no me acuerdo cómo se llamaba, en otra también malísima francesa, no me acuerdo cómo se llaman estas, pero cosas como maravillosas, increíbles, como Mira cómo corren y demás. Y en Mira cómo corren, de hecho, Mira cómo corren, a mí personalmente me gusta mucho. Tiene uno de los principios para fans del Whodunit mejores que te explica, te dice, Whodunit no le llama Whodunit porque Whodunit al final no es una expresión española. La traducción creo que dice película de misterio o novela de misterio. Son películas o novelas donde hay un capullo que todo el mundo quiere asesinar y tiene el motivo. Y hay una de las cosas que ahora vamos a hablar ya de la serie, si queréis, de La Residencia, que es más curiosa, ¿no? Que es esta... Bueno, no me adelanto, vamos por partes. La Residencia, sí, La Residencia. Serie, la tenéis en Netflix, Shondaland, ya sabéis, Shonda, una de las productoras más importantes en formato de series de Estados Unidos, Cómo defender a un asesino, Scandal, los Bridgerton, los spin-offs de los Bridgerton, si no me equivoco, también estaba en Anatomía de Grey y en los spin-offs de Anatomía de Grey. Es decir, un personaje, una persona muy importante con sus series suelen tener varias características. Yo no soy especialmente fan de las... Me he visto unas cuantas, me he visto Cómo defender a un asesino, por ejemplo. Creo que es la única que me he visto en sí de Shonda, de Cómo defender a un asesino, entera al menos. Pero en general suelen tener una serie de características sus series, no suelen dar mucha importancia en mujeres afrodescendientes, aquí lo tenemos, suelen ser bastante culebronescas. Aquí no lo tenemos pequeños toques de culebrón y personajes suelen ser bastante liberales, podríamos... Odio esta expresión, pero bastante woke, por decirlo de alguna manera. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos un Whodunit bastante especial porque se da en la Casa Blanca. De hecho, se basa muy libremente en un libro. El libro básicamente lo que hace es retratar la cara oculta de la Casa Blanca, ¿no? El servicio en la Casa Blanca. Y aquí lo que hacen es coger este escenario, es decir,
la gente que trabaja en la Casa Blanca, los ujiers, los cocineros, los de las limpiadoras, mantenimiento y demás, y los trasladan a un escenario en el que ha habido un asesinato. Sin entrar mucho en spoilers, no quiero entrar mucho en spoilers. Haré un apartado, como siempre, con spoilers. Porque ya sabéis que cuando hablo de whodunits me gusta hablar del whodunit en sí. A mí me gusta dividirlo, cuando hablo de whodunits de cualquier tipo, me gusta dividirlo en dos categorías. Por un lado, el misterio en sí, si está o no bien resuelto, bien cerrado, bien trabajado, y luego lo que es la serie en sí. Vamos a hablar primero en la parte sin spoilers de lo que es la serie en sí. Y como digo, la serie en sí tiene mucha influencia en este whodunit, este cozy crime que se ha puesto ahora de moda, puñales por la espaldadesco, ¿no? Podríamos decir. Es decir, personajes muy estrafalarios. En este caso, no es tan estrafalaria la detective. Tenemos, como digo, una mujer afrodescendiente que la única particularidad, por decirlo de alguna manera, es que es pajarera. Es una expresión de pajarero que nunca la había oído. Y recientemente lo he escuchado en dos whodunits diferentes. Aquí en La Maravillosa, Increíble y no sé ni qué palabra decir, Crimen en el Paraíso, ya sabéis que es una de mis series favoritas. Para que entendáis el tipo de whodunit que a mí me gusta, el tipo de cozy crime que a mí me gusta, ¿no? Que este sí que es verdad que Crimen en el Paraíso se va un poco de lo que es. Es más una especie de Doctor en Alaska. Bueno, pez fuera del agua con misterios. Aquí tenemos eso, personajes muy estrafalarios y sobre todo es una serie, como pasa con Puñales por la espalda, como pasaba con Mira cómo corren, como pasa en este tipo de, como digo, de whodunits que se han puesto de moda a raíz de Puñales por la espalda, lo importante, aparte del crimen, es la construcción de personajes. Y como decías, Shonda, que aquí es verdad que solo es productora ejecutiva, el director es el director guionista de Scandal, por ejemplo, por seguir otra producción Shonda. Shonda, una cosa que hace bien es la construcción de personajes, porque al final es una persona que sus producciones se especializan en culebrones. Y si tú un culebrón no profundizas en lo que es la construcción de personajes, estás completamente vendido. Porque es lo importante, cómo evolucionan, cómo interactúan los personajes entre ellos. Y aquí esto tiene bastante importancia. Es una serie que da mucha importancia, como digo, a los personajes, a cómo interactúan en el entorno, que es un entorno muy particular, repito, porque es la Casa Blanca, y vemos los diferentes, como digo, personajes estrafalarios. Tenemos al pequeño spoiler, aunque esto pasa al principio de todo, al Ujier, interpretado por Giancarlo Espósito. ¿Qué presencia tiene Giancarlo Espósito? Al Ujier, que es el asesinado. Entonces tenemos a personajes que van, como digo, desde la cocinera, no sé cómo llamarlo, el cocinero especialista en postres. Además tiene una particularidad muy concreta esta serie, que a mí personalmente me ha gustado mucho, es una de las cosas que más me ha gustado, que es el narrador de la serie. La serie se ha cometido un asesinato en la Casa Blanca, por lo tanto el Congreso de Estados Unidos lo investiga. ¿Cómo lo investiga? Interrogando a las personas que estaban ahí. Interrogan al del FBI, interpretado por Randall Park. Ya podemos ver el tipo de personas que están en la serie, qué tipo de serie vamos a hacer. Es verdad que Giancarlo Espósito tiene un personaje completamente serio, pero Randall Park es una persona con un deje cómico muy importante, ¿no? Pues eso, como decía, interrogan a una serie de personas, a la policía, a personal del servicio, a la nuevo Ujier, interrogan también al del FBI, es decir, y es en el relato en el que, para que veáis lo que digo de la voz del narrador, en el relato en el que están interrogando, nos cuentan la historia mediante el interrogatorio de estos personajes. No es hasta más avanzada, bastante avanzada la trama, que no, porque al principio de todo no interrogan a la protagonista en sí, que es la detective, porque la detective está a sus cosas, está concretamente mirando pájaros. No hago mucho más spoiler. Y es muy interesante esta doble voz del narrador, como vemos. Claro, porque además la serie avanza, como buen whodunit, mediante interrogatorios. Entonces tenemos a una serie de personas declarando lo que
declaraban los sospechosos o los testigos en los interrogatorios. Tenemos un juego de narrador muy, muy interesante que evidentemente tenemos narradores no confiables, porque cada persona ve lo que ve, cada persona miente o no en función de, porque esto evidentemente es un whodunit y hay más de un sospechoso, y todos tienen A, motivos para asesinar a Lugier, y B, motivos para mentir. Todos, porque hay una cosa que es importante en esta serie y es importante remarcar, que lo hace muy bien, que es el tono cómico. Este tono cómico da varios, todos los sospechosos tienen una faceta cómica o tienen una personalidad no estereotipada, sino una personalidad caricaturesca, podríamos decir, o personalidades estrafalarias. La mejor palabra es estrafalarias, ¿no? ¿Qué hace esto? Que los interrogatorios se den situaciones muy cómicas y vemos contrapuntos de posición de las personas y cómo este personaje en los interrogatorios nos dice una cosa y luego vemos que es todo lo contrario, porque quiere salvaguardar su propia intimidad, porque se ve de una manera diferente. En definitiva, es una serie. Son 8 capítulos, aproximadamente 40 minutos, menos el último que dura 1 hora y media, más o menos. Pero es una serie que se consume de manera que se consume, Jesús, eres lo peor. Que se ve de manera rápida, es una serie muy ágil, es una serie que se nota que tiene gusto por el whodunit, es decir, aparte de que el misterio, ahora hablaremos en ello en la parte con spoilers, aparte de que el misterio está muy, muy bien, muy, muy bien, cada capítulo es un libro o una película de detectives, hace mención a Poe, pero hace mención también a Puñales por la espalda, evidentemente, hace mención a varios libros de Arthur Conan Doyle, al Tercer Hombre, por ejemplo. Aparte de eso, los personajes cómicos están muy bien, o sea, y tenemos diferentes tipos de comedia. Tenemos situaciones de enredo, evidentemente. Tenemos Scribble, ¿cómo se lo vi? Scribble Thriller, vi que nunca la había, que es literalmente thriller de enredo. Pero tenemos también situaciones románticas, tenemos situaciones muy emotivas al final. Hay cierto discurso, luego hablaré de él, porque evidentemente esto transcurre en la Casa Blanca y hay cierto discurso. Pero al final, en definitiva, es una serie, digo, a mí me ha gustado mucho, 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 mucho. Serie ligera, serie entretenida, muy divertida, muy en la línea de esto, como digo, ¿no? De este cozy crime, de este whodunit cómico que se está haciendo ahora de personajes estrafalarios, situaciones de enredo, mucha importancia, como digo, a los personajes, mucha importancia a lo que es el interrogatorio de los personajes y las situaciones y las diferentes voces de los narradores que se están dando. Un detective en cierta manera estrafalario también, o con ciertas particularidades, que esto no está inventado, esto por ejemplo Poirot lo es, ¿no? Y un misterio muy, 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 muy bien hilado. Muy, muy, muy bien hilado. Vamos ya a la parte con spoilers, que tengo muchas ganas de hablar de lo que es el misterio en sí. Como digo, me ha gustado mucho. Voy a andar un poquito más con spoilers en lo anterior. Me ha gustado mucho las voces del narrador. Cuando interrogan a Lugier, cuando interrogan en el Congreso al policía, a cómo poco, sobre todo al tercer hombre, ¿no? A ese personaje misterioso, extraño, que parece que hay una conspiración con Corea del Norte metido y al final no deja de ser un tío que se coló en la Casa Blanca. Eso es otra cosa increíble, la cantidad de gente que se cuela en la Casa Blanca, de situaciones torpes, de momentos, cómo deja el servicio, ¿no? Porque al final son todos, o casi todos, el pobre Giancarlo Espósito, el pobre Lugier, era un bendito que salvaba la mierda de todo el mundo porque todo el mundo tenía sus cosas y todo el mundo... Estas situaciones, ¿no? De estos choques de personalidades tan shonda al final. No sé, es una serie que me ha gustado mucho. Vamos a lo que es el whodunit en sí. Cosas buenas y cosas malas.
esto es con spoilers, repito, por si acaso. Lo malo, entre comillas, que hasta que cierto punto no es tan malo. No es difícil adivinar quién es el asesino, quién es la asesina en este caso. Yo al final de todo tenía sobre todo dos grandes sospechosas, sobre todo dos grandes sospechosas, que eran la nueva Ujier y la asesina real. Esta... Hostia, ¿qué cargo tenía? Tenía un cargo raro. Secretaria de festejos, una cosa así, ¿no? Esta persona rica, esta persona que la descartan al principio de todo, pero tú sabías que había algo, que tenía una personalidad muy fuerte, que es verdad que la descartan por una serie de cuestiones, porque no está buscando parece genuinamente buscando a Giancarlo Espósito, a Lugier, a Ave Winter, pero pese a todo tú sabes que hay algo. Es que al final el problema, o sea, a los que nos gusta Whodunit, hay tres cosas importantes, que es saber quién es el asesino, evidentemente, cómo lo ha hecho y por qué. El porqué era más o menos claro, todo el mundo tenía un porqué, el porqué en un Whodunit te lo dicen mucho. Es verdad que a lo mejor era la persona que a priori parecía tener menos motivo, pero ya en el capítulo en la segunda parte de la temporada, por decirlo de alguna manera, cuando dejan de investigar y vuelven a la investigación y tú ves que está completamente cambiada la casa, dices, ¡ah! Ves que tiene choques constantemente con ella, ves que... y al final es lo que te dicen en la serie. Y esto sí que es muy positivo. Lo positivo de la serie en cuanto al Whodunit, más allá de lo que digo, ¿no? De los personajes, de cómo está hecho. Lo más positivo de todo es que el misterio no solo tiene sentido, sino que toda la información nos la dan desde el primer momento, si estás atento. Hay un momento que parece que va a ser el primer caballero, que no tiene mucho sentido, o no tiene... O sea, tiene sentido, pero a mí en ese momento me parecía insatisfactorio porque es un personaje muy de fondo. Hay otro momento que parece que va a ser la limpiadora. Yo lo descarté en el primer momento porque era un personaje que nos acababan de presentar. En el mismo capítulo que sospechosa nos la presentan. Al final iba a ser los personajes más importantes, estaban centrados entre ellos. Y en este caso lo hacen muy bien, porque lo que digo, en todo momento la información nos la están dando, nos están dando que el primer caballero hizo llamadas que él no sabía, que ella le imitaba bien, que tenía problemas con las tradiciones, que quería echar a todo el mundo, que discutía con Ave Winter, que Ave Winter discutía a puerta cerrada. Es decir, toda la información en el momento de ejecutar, de establecer esto tan Whodunit, ¿no? Que en la propia serie lo mencionan, de encerrar a todo el mundo en una habitación y decir, usted hizo tal cual, pero no es el asesino porque no sé qué. Esto tan Agatha Christie, que a mí me alucina, es una de las cosas que más me molan del Whodunit. Ese momento en el que el detective o la detective empieza a explicar, lee la cartilla a todo el mundo, me fascina. Y aquí lo hacen de una manera bastante interesante porque es verdad que es algo como muy peliculero. Y aquí dicen, os lo voy a decir porque como no sé quién es la asesina aún o el asesino, vamos a hacer, haciendo el símil de pájaros, que él mismo se delate. Y la única forma de hacerlo es ir paso a paso y encerrarlos todos en la habitación y ir paso a paso. En ese sentido está muy bien. Como digo, el misterio está también cerradito, es tan satisfactorio que me ha gustado mucho. Al final es una serie... Estoy deseando que hagan segunda temporada, que igual que Puñales por la espalda, que nos muestren más de esta detective, porque, joder, es que está también esta serie, me ha parecido tan refrescante, tan... Al final lo que hablo siempre de los Cozy Crimes, ¿no? Son series o son películas para pasar un rato, para desconectar... Son series o películas que si están bien hechas es tan satisfactorio ver quién es el asesino, tan satisfactorio porque te hace sentir bien, ¿no? Es decir, adivinar quién es el asesino, repito, si están bien hechas, ¿no? Y al final me ha gustado mucho y no hay mucho más que comentar, es que me ha encantado, ya está. Ponedme en comentarios qué os ha parecido esta serie, si la habéis visto, si no la habéis visto y nos vemos en la próxima. Adiós.